Bueno, chicos, entonces buenos días para todos. Pues vamos a continuar el día de hoy con nuestra actividad normal para desarrollar el módulo, ¿listo? Solamente quiero dejarles en claro, chicos, que contando esta clase, pues ya nos quedan solamente 3 clases, ¿listo? Entonces les recuerdo que al final, para mi asignatura, la asignatura de Ciencias Sociales, ustedes solamente tienen que entregar la hojita de respuestas del módulo, ¿listo? Nosotros al inicio del periodo habíamos elaborado un mapa, pero resulta que a lo largo de que ha ido pasando el periodo, pues han ido llegando más compañeros y no todos tienen esa actividad, ¿listo? Entonces vamos a dejar ese taller de geografía, pues por aparte, y lo único que ustedes tienen que entregar son las hojas de respuesta del módulo, ¿listo? Entonces me hacen el favor y responden las actividades. Bueno, por acá alguien me dice, profe, solo queda una clase. No, no, señorita. Hoy tenemos una clase que apenas la estamos empezando. De hoy en 8 tenemos otra que sería la segunda y de hoy en 15 tenemos la última. ¿Listo? Tenemos entonces 3 clasecitas para ponernos al tanto con esas actividades que tenemos, ¿listo? Como la clase anterior nos quedamos en la pregunta 135, pues vamos a continuar el día de hoy, entonces, con nuestro módulo, ¿listo? La última clase nos quedamos en la 135. Entonces el día de hoy pues vamos a pasar inmediatamente con la pregunta 136. Profe, no nos habíamos quedado en la 150. 150 me dice Ana. Chicos, ¿ustedes en qué pregunta están? No, profe, yo estoy Profe, en la sí. 135. Para En la socializar. 135. ¿O Los será que de, son las del domingo, profe? de pronto las del domingo. Para Ana. responder. Sí, 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 es que con los del domingo vamos un tricito más adelantados. Dale, profe, gracias. Listo. Para las personas que me están diciendo que tienen como inconvenientes de internet, que no les sirve el micrófono, recuerden, chicos, que lo único que se les pide a ustedes es que se conecten a clase y que tengan un micrófono para poder hablar aquí con nosotros. Es lo único, ¿listo? Y pues es el requisito mínimo para estar en clase, ¿bueno? Bueno, muy bien. William. William Aldana. Bueno, tengo una pregunta. Yo, Harlet, pregúntame, por favor. Profe, sí quedamos en la 135. Otra cosita que le iba a preguntar, profe, es que escuché que supuestamente a las personas que no hacen el examen del IFE, que no se gradúan. Es un requisito para poderte graduar tener el examen del ICFES. ¿Listo? Sin embargo, chicos, comuníquense con los directores de sede, pues nosotros entendemos que hay algunas personas que tienen novedades y que no lo van a presentar por X o por Y razón. Comuníquense con los directores de sede y que ellos aclaren esa parte un poquito mejor, ¿listo? Porque como hay varias situaciones que son diferentes, es mejor tener claro directamente de los directores. Profesor, es que lo que pasa es que uno se comunica con los coordinadores y no le responden a uno una respuesta concreta, perdón. Listo, Joharle. Dime por favor de qué sede eres tú y yo voy a hacer entonces para que les envíen ese mensaje por el grupo, que les avisen cómo es el tema de los que no presentan el ICFES. Profe, yo vivo en Usme y la sede es de Tomás Moro, pero entonces yo ese día le escribí a la profesora, pero es que eso uno a veces les escribe y de pronto puede ser que estén ocupados o algo y no le responden a uno. Ok. Listo. Déjame Entonces, igual yo, entonces yo yo le tenía digo, esa duda, profe. dale, yo le digo a la coordinadora para que aclare un poquito ese tema de los que presentan y los que no presentan el ICFES, ¿ok? Bueno. Listo, muy bien. Entonces ahora sí, William Aldana, ayúdame por favor con la pregunta 136. Buenos días. Días. El neoliberalismo en América Latina apareció como un modelo en acumulación de capital que haría llevado a aumentar algunas tendencias centralizadoras. Los efectos de esta situación serían las megalopolias y las áreas metropolitanas. ¿Por qué? A. Ciudades
ciudades se convierten en polos de atracción de la inversión pública y privada, captando muchas de las actividades productivas y financieras. B. El gobierno auspicia el crecimiento de las pequeñas ciudades para que puedan competir en un mercado global y así lograr una mayor equidad. C. Los grandes monopolios económicos mundiales se establecen en los centros urbanos, haciendo que estos se transformen en áreas metropolitanas. Y profesora, que me puede bajar un poquito para leer la D, por favor. Gracias. D. En estas áreas se presentan una concentración de capital que favorece el desarrollo nacional y permite mejorar el nivel de la vida de la sociedad. ¿Cuál respuesta marcaste ahí, William? Yo marqué la C, profe. Muy bien, William, la respuesta correcta es la C y resulta entonces que el neoliberalismo genera un fenómeno que conocemos como monopolios. ¿Listo? Para el que no sepa lo que es un monopolio, pues es una persona que tiene el poder de diferentes productos o de un mismo producto en diferente alcance. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo. Vamos a colocar un ejemplo por lo menos como los de Colombia. Tenemos unos grupos, por ejemplo, acá está el grupo Ardila Lule, el grupo Sarmiento Angulo, tenemos este señor Julio Mario Santo Domingo, ¿cierto? Como que esas personas o esos grupos tienen muchísimo poder en nuestro país. ¿Y en dónde se representan? Pues que, por ejemplo, son dueños de los medios de comunicación, ¿cierto? De RCN, de Caracol, pero también son dueños, por ejemplo, de lo que consumimos. Entonces son dueños de las gaseosas, de las papitas, ¿cierto? Y si nos vamos un poco más a lo profundo, entonces ellos son los dueños de todo lo que nosotros consumimos en la medida tanto de servicios como de necesidades básicas. ¿Sí? Entonces miren que son unos pequeños grupos de personas, poquiticas personas de nuestro país que tienen el poder y el control de muchísimas cosas. Entonces, eso lo que genera es que no haya una repartición equitativa de la riqueza, porque entonces si toda la riqueza del país está en poquitas manos, el resto del país tiene que vivir en pobreza, ¿sí? Por eso es que cada día es más difícil conseguir dinero. No es porque no haya, sino porque el que hay ya lo tienen otras personas. Entonces, ¿cómo hago yo para poderlo conseguir? Pues bueno, ahí está como una de las principales dudas que nos genera y pues para eso es que se inventan las reformas tributarias, agrarias, etcétera, para que se pueda hacer una mejor repartición de esa parte económica. Pero pues todavía nos falta mucho trabajar en eso, ¿no? Muy bien, William. Vamos por aquí con Lina Herrera. Ayúdame con la 137, por favor. Bueno, Lina no responde. Ana González, ayúdame por favor con la pregunta 137. En lo concerniente a la globalización, algunas alternativas para que Colombia acceda a los impactos positivos de este proceso en las actuales condiciones económicas serían: A. La inserción rápida de los entes territoriales en la lógica de la competitividad para mejorar la calidad de vida. B. Consolidar la autonomía económica regional para que cada territorio aumente la producción y el consumo de bienes. C. Diseñar una estrategia de regulación del mercado y un mayor crecimiento económico. D. Fomentar la innovación tecnológica y la inversión social para fortalecer las regiones con desventajas. ¿Cuál respuesta marcaste ahí, Ana? La verdad, profe, no la respondí. Bueno, Ana. En esta pregunta la respuesta correcta es la D. ¿Listo? La D. ¿Qué nos están diciendo? Pues que hay un proceso de globalización. La globalización es una teoría, ¿listo? No vamos a pensar que realmente funciona así,
porque hay quienes dicen que la globalización no existe y hay personas que dicen que sí existe de verdad. Vamos a imaginarnos que la globalización en verdad existe, digamos que sí existe. Entonces, ¿qué dice la globalización? Pues que cada país y de manera interna tiene un desarrollo económico para poder generar un aporte a otros países, ¿cierto? Y asimismo esos otros países generan desarrollos que generan aportes en los primeros países que generaron un desarrollo, ¿sí? Eso es lo que dice la globalización, ¿no? Como que hay un intercambio entre todas las naciones de la cual todos supuestamente nos favorecemos. ¿Qué pasa con Colombia? Que Colombia no es un país que pueda generar aportes a la globalización. ¿Por qué? Pues porque nosotros no tenemos desarrollo científico. Nosotros no tenemos, vuelvo y les hago esta pregunta. Por ejemplo, miren, todos los países que son potencia tienen bases espaciales, ¿sí? ¿En dónde está la base espacial de Colombia? ¿Cuántos astronautas Colombia ha enviado a la Luna? ¿Sí? Miren que son unas preguntas científicas donde nosotros decimos, bueno, ¿cuántos científicos de los nuestros, de los colombianos, han hecho grandes descubrimientos para marcar la historia de la humanidad? ¿Sí? Los podemos contar con la palma de la mano y pues realmente son muy escasos. Entonces miren que en eso mismo que somos tan limitados porque no hemos tenido grandes inversiones en ciencia, en tecnología, en educación, en la medida de que no se hace la inversión, pues asimismo carecemos de esa situación. Entonces, cuando nos dicen, bueno, Colombia, ¿qué le puede aportar a los otros países? Pues ahí es donde todo el mundo dice, no, pues Colombia le aporta salsa, ¿cierto? Colombia le aporta vallenato, porque nuestros grandes aportes son culturales. Pero realmente en ciencia, en tecnología o en algún producto que sea icónico, como por ejemplo, pongamos un ejemplo sencillo como es el iPhone. El iPhone es un aporte tecnológico que se hace desde Estados Unidos y miren que tiene un impacto a nivel mundial. ¿Cuál es ese producto colombiano que tiene ese impacto a nivel mundial? Pues no lo tenemos, ¿sí? Podríamos hablar de dos en este momento, pero aún así no llegan a ser. Uno puede ser el café, pero recuerden que el café colombiano ya no tiene el auge que tenía antes, ¿sí? Antes todo el mundo amaba el café de Colombia y nuestro café era lo mejor, pero nuestros gobernantes dañaron la industria cafetera. Nuestros gobernantes prefieren traer café de otros países y que otros países vendan aquí café en lugar de promover la venta del café colombiano, ¿sí? Entonces ahí tenemos unas debilidades de nuestro patrimonio, ¿sí? Y pues miren que el otro producto, lastimosamente, es, por ejemplo, todo este tema de las drogas ilícitas, ¿sí? Colombia es un excelente productor de todo lo que tiene que ver con la hoja de coca, con la marihuana, etcétera, pero esos productos no son legales y en la medida de que no son legales, nosotros no podemos abanderarnos de vender un producto ilegal, ¿sí? Entonces, en este momento, ¿qué podemos decir? Pues como estamos en un atraso científico, económico, pues atraso entre comillas, porque en otras clases yo ya les expliqué que cada nación tiene su propio ritmo y que yo no puedo medir mi avance dependiendo de lo que hacen otros países, pero en ese tema de la globalización, pues es así como se entiende, ¿no? Los países que aportan son los países que más han desarrollado sus industrias, su ciencia, su tecnología y por eso es que ellos pueden aportarle al mundo. La respuesta es la D, porque en la D podemos fomentar esa innovación tecnológica. Se tiene que impulsar, ¿cierto? Entonces aquí tiene que haber tecnología, ustedes tienen que estudiar programación, sistemas, que se empiece a generar, por ejemplo, más medicina, ¿sí? Miren que inclusive para curar todo esto de la pandemia del COVID, ¿cuándo fue que salió la vacuna colombiana? ¿Cuántos de ustedes escucharon de la tal vacuna colombiana? Pues no salió porque nosotros no le invertimos a eso, ¿sí? Y ahora mi pregunta sería, si la vacuna colombiana saliera, ¿cuántos de ustedes se la pondrían? No, no nos la ponemos porque es que yo no confío en lo colombiano, ¿cierto? Si es extranjero es excelente, pero si es colombiano eso es de mala calidad. Y miren cómo esa manera de pensar pues nos afecta en el orden que tenemos en el mundo, en el orden social. No estoy como muy de acuerdo con el tema de la teoría de la globalización, pero sí hay que dejar en claro que Colombia sí tiene una necesidad urgente de generar un desarrollo económico
tecnológico, ¿listo? Para mejorar las condiciones económicas. Bueno, muy bien. Marcela, ayúdame por favor con la 138. Según algunos analistas, en Latinoamérica se dio un proceso acelerado de industrialización, de desplazo el centro político del campo hacia las ciudades, privilegiando las estrategias orientadas al desarrollo urbano e industrial. Este modelo se manifiesta en A. La subordinación del campo a las exigencias de los sectores industriales urbanos. B. El desplazamiento de la población del campo a la ciudad para buscar el empleo. C. Mayores ingresos agrarios por las nuevas tecnologías implantadas en la industria. D. La disminución de la presión de la población urbana sobre los recursos agrícolas. Listo, cuéntame qué respuesta marcaste ahí. Pues yo marqué la B. La B, muy bien, esa es la respuesta correcta. Entonces, ¿cuáles son los efectos de esta situación? Los efectos es que el gobierno auspicia el crecimiento de las pequeñas ciudades para que puedan competir en un mercado global. ¿Listo? Pues no hay como mucho que comentar. Perdón, estaba leyendo otra pregunta. Dicen acá, el privilegio de las estrategias orientadas al desarrollo urbano oriental industrial, entonces decimos que es el desplazamiento de la población del campo a la ciudad para buscar empleo. Miren que estos temas, ya como nos encontramos casi que terminando el módulo, pues estos temas ya se nos vuelven a veces repetitivos porque los hemos visto en otras preguntas. Cuando hablábamos, por ejemplo, de los derechos laborales, cuando hablábamos también, por ejemplo, del cuidado del medio ambiente. En eso nosotros, ¿qué decíamos? Pues ese uso excesivo que se está haciendo de lo rural, del campo, etcétera, resulta que ese abuso es el que está haciendo que la gente se desplace del campo a la ciudad para buscar empleo. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una ciudad como Bogotá? Que Bogotá no solamente recibe migrantes internos, es decir, no solamente recibimos personas de todos los departamentos, que en sus departamentos no consiguen opciones laborales y entonces vienen a la ciudad a buscar oportunidades. La mayoría de la gente de Bogotá, todos son hijos de personas de otros municipios, ¿sí? Es muy rarito el que, por ejemplo, es rolo, hijo de papá rolos y que sus abuelos son rolos. No, por lo general todos somos como herederos de otros municipios, ¿sí? Pero todos llegamos a Bogotá buscando nuevas posibilidades porque el campo no nos las presta. Y resulta que, pues aparte también estamos recibiendo personas de otros países, ¿sí? Miren que, por ejemplo, con la crisis que hubo en Chile y que hubo en Venezuela, Colombia fue uno de los países que más migrantes recibió. Por ejemplo, venezolanos y en parte chilenos. Los chilenos, pues no, de pronto no se han sentido tanto, justamente porque los venezolanos fueron más, pero recibimos gente de todas partes del mundo y de los departamentos, es lo que quiero que entiendan. En esa medida, entonces, lo que sucede es que ya llega un punto en el que no alcanza tampoco a haber trabajo para tanta gente. Aunque Bogotá pues ofrece bastantes posibilidades de trabajo, también ya al haber tantas personas pues tampoco se garantiza. Y por eso una ciudad como Bogotá pues se está volviendo demasiado insegura porque ya hay bastantes personas desempleadas en la capital. ¿Listo? Pues mire que es uno de los efectos de ese desplazamiento del campo. ¿Cuál podría ser una de las medidas? Pues que el gobierno tomara unas medidas para hacer que la gente se mantenga en el campo, que aunque yo esté en el campo pueda estudiar, que aunque yo esté en el campo pueda acceder a los servicios que accede la gente en las ciudades. Y adicional, pues que me garanticen la seguridad, porque también hay mucha gente del campo que migra, es por el tema de los conflictos armados, ¿sí? Entonces ahí tenemos muchas situaciones que se chocan y pues generan ese problema del desplazamiento. ¿Listo? Bien, vamos con la pregunta 139. Nicole Lozada, ayúdame a leerla, por favor. Gran parte de los sueldos
de los suelos de la región caribeña han sido utilizados preferentemente para la actividad pecuaria y muchos de ellos están subutilizados. Si se considera su aptitud y capacidad de uso, ante esta situación sería recomendable. Luego pues va a elaborar planes de reforma agraria donde se adjudiquen tierras a los grandes propietarios. B, brindar asistencia técnica agropecuaria a pobladores que necesitan mayor inversión económica y social. C, generar proyectos agroindustriales donde se aprovechen la calidad de los suelos y se fomente el empleo. D, recuperar la armonía con la naturaleza desde los principios éticos y culturales de los habitantes de la región. ¿Cuál respuesta marcaste ahí, Nicole? Profe, yo marqué la D. Listo, tú marcaste la D. Bueno, la respuesta correcta en este caso sería la C. ¿Listo? Miren esta parte donde nos están preguntando acá. Ante esta situación, ¿qué es lo que pues, nos recomiendan? Y aquí pues en la C lo que nos están recomendando es generar un proyecto agroindustrial en donde se aproveche la calidad del suelo y se pueda fomentar el empleo. Esta pregunta tiene mucho que ver con lo que estábamos viendo en la otra ahorita. ¿Sí se acuerdan que estábamos hablando de que justamente como en el campo las condiciones laborales son tan malas, pues la gente tiene que buscar las opciones, ¿sí? Digamos en la D, en la respuesta D nos dicen que se puede recuperar la armonía con la naturaleza, pues desde los principios éticos y culturales de los habitantes de la región, ¿cierto? Algo así es lo que nos dicen ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que también en la medida de que nosotros pretendamos dejar eso ahí quietico, acuérdense que ahorita se los decía, no se trata de que vamos a dejar la naturaleza quieta, sola, 100%, no, porque nosotros nos alimentamos de ella, vivimos de ella. La cama en donde dormimos la sacamos hasta de un pedazo de tronco, ¿sí? La naturaleza obviamente la necesitamos para existir, pero no se trata de dejarla ahí quietica y dejarla hacer porque entonces no vamos a sobrevivir nosotros, ¿sí? Se trata es de, pues obviamente sí aprovecharla, pero de una manera consciente. ¿Listo? Entonces, por eso tenemos la respuesta, la C. Bien, Nicole. María de Asa, ayúdame con la 140, por favor. Dice, los recursos disponibles en nuestro planeta son básicamente de dos tipos, renovables y no renovables. Los primeros sí se consumen a un ritmo razonable que no impida su regeneración. No se acabarán. Los segundos han de administrarse con gran cuidado, pues una vez agotados ya no es posible obtenerlos. De lo anterior se deduce que los recursos son una fuente inagotable para el hombre, ya que los pueden utilizar sin problema. B, están disponibles en la naturaleza, pero se deben utilizar adecuadamente. C, son necesarios para el desarrollo de la sociedad. D, están distribuidos en iguales proporciones por todo el planeta. ¿Cuál respuesta marcaste acá? La B, profe. La B, muy bien, esa es la respuesta correcta. Es el mismo tema del que venimos hablando, entonces comentamos de que hay unos recursos, unos que son renovables, otros que son no renovables, ¿cierto? Hay unos que, digamos, aunque son renovables, se demoran muchísimo tiempo en renovarse. Sí, por ejemplo, un suelo que es fértil y a ese suelo se le permite el uso del fracking, que inclusive pues yo me pregunto en este momento cómo es posible que hayan personas que todavía apoyen el fracking, sabiendo que el fracking genera un daño ambiental muy dañino, pero pues miren que lo siguen apoyando por lo mismo que hemos hablado, ¿no? Porque la gente lo que prefiere es apoyar el bolsillo de la gente que tiene el poder, pero no pensar en el medio ambiente, ¿sí? Pero entonces nosotros aquí lo que estamos considerando es el tema de que se tiene que replantear todas esas situaciones.
es muy importante, chicos, que nosotros tengamos en cuenta de que aunque la naturaleza nos da los recursos para que nosotros pues hagamos uso de ella y podamos sobrevivir, lo que les digo, el alimento, la vivienda, etcétera, no hay que abusar, ¿listo? Porque las cosas no duran para siempre y en el momento en el que dejan de existir, pues vamos a tener un inconveniente muy fuerte. Solamente les dejo este ejemplo, chicos, y es para que no se les olvide que, por ejemplo, todo nuestro país tenía muchísimas zonas que eran de bosque, ¿sí? Por lo menos para el caso de Colombia. Y nosotros, pues justamente por estar buscando lugares en donde poder construir viviendas, y no cualquier vivienda, sino en donde poder construir, por ejemplo, grandes edificios con apartamentos para venderlos, pues por estar buscando entonces esa manera de aprovechar el espacio, supuestamente, lo que se hace es talar los árboles, eliminar toda esa parte que era bosque, ¿cierto? O humedales también, en los humedales se rellena el humedal y pues lo que hacen es secarlo de manera obligada. Y resulta que construyen, pero miren que ahora tenemos un problema de daños ambientales. ¿Sí? Entonces hoy en día ustedes estarán por ahí cualquier día y ustedes dirán, profe, está haciendo un calor increíble, que de verdad este clima antes no estaba casi. Por ejemplo, la gente que conoce Bogotá sabe que Bogotá hasta hace muy poco tiempo era extremadamente fría. Pero en la misma medida de que Bogotá ha perdido tantas zonas verdes, tantos árboles, y lo único que han hecho es llenarla de pavimentos, pues el pavimento se calienta y ahora Bogotá da la percepción de que es más caliente, ¿sí? Pero es justamente porque nos han quitado esa parte de vegetación. Pues miren cómo nos empiezan a afectar también esas situaciones. ¿Listo? Bueno, cerremos con la 141. Hazme el favor, señora Gloria, ayúdame a leer la 141, por favor. Bueno, no me responde la señora Gloria. Kevin Ordóñez, lee la 141, por favor. Profe, si quiere le colaboro. Dale, Alejandra, si quieres ayúdame, es que estaba aprovechando aquí para llamar a lista. Pero sí, me parece bien. Ayúdame con la 141, pues ya porque estamos también corticos de tiempo. Los alimentos se constituyen en recurso totalmente renovable debido a su origen biológico. El hombre los utiliza para nutrirse y estos se encuentran únicamente en las plantas y en los animales. Sin embargo, la procreación en masa de las especies más utilizadas y las prácticas agrícolas extensivas ha generado el agotamiento de una proporción bastante considerable de los suelos. Lo anterior ha traído consecuencias graves para el planeta como... Profe, ¿me puede subir un poquito? Listo. La deforestación del planeta y el crecimiento acelerado de las zonas desérticas. B. La producción de residuos por el uso de hormonas de crecimiento y el empleo masivo de insecticidas y abonos nitrogenados. C. El desequilibrio en los regímenes alimenticios de la población que han propiciado hambrunas y pobrezas en el mundo. D. El acelerado crecimiento de la población y con ello el aumento proporcional de los elementos necesarios para vivir. ¿Cuál respuesta marcaste? La B. Bueno, en esta pregunta la respuesta correcta es la A. La A, muy bien. Porque mira lo que nos están preguntando. Dice, lo anterior ha traído consecuencias graves para el planeta. ¿Cómo?
Pues, ¿cuáles son las consecuencias graves? Pues que hay deforestación. Miren que yo ahorita les estaba dando la pista de esa pregunta. Deforestación es cuando se quitan las plantas para colocar pavimento, ¿listo? Colocar casas, edificios, avenidas. Y entonces, en ese proceso de deforestación, pues el planeta ha tenido afectaciones. Y aparte, pues el crecimiento acelerado de zonas desérticas. Miren lo que les decía. Bogotá antes era una zona fría por el tema de la vegetación y de la ubicación, pero como ahora ya no tiene ni árboles, ni zonas verdes, ni nada por el estilo, digamos, sí tiene, ¿no? Porque ahorita me van a decir ustedes que sí. Sí tiene, pero tiene muchísimo menos de lo que tenía hace 10 años, 20 años o 30 años atrás. Tiene menos. Entonces, ¿eso qué lo hace? Pues mucho más caliente porque acuérdense que los árboles absorben el calor, pero al no haber árboles, entonces no se genera sombra, no absorben la luz y ese calor se genera directamente sobre las avenidas, el pavimento de las casas, generando zonas más calurosas, inclusive desérticas. ¿Listo? Bueno, chicos, muy bien, ahí vamos muy bien, todavía tenemos tiempito para ir terminando el módulo, entonces, pues les quiero pedir el favor de que lo terminen, pónganse al día, seguimos aquí como analizando preguntitas, y para los que tienen por ahí duditas, chicos, de las clases anteriores, recuerden que los videos se suben al canal de YouTube. Entonces, por favor, pidan los links a los directores de las sedes para que les entreguen pues links y ustedes Profe, puedan disculpe, volver a mirar. Ustedes qué puedan volver a pena mirar los molestarle, profe, videos. ¿será que me